Bastante Carlos Scolari, precisamente el escritor de la novela, doctor en lingüística aplicada y lenguajes de la comunicación y profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Bueno, sus investigaciones se han centrado en la nueva ecología y evolución de los medios, las interfaces y las narrativas transmedia, y es autor, entre otros libros, que de hecho aquí los vemos, los tenemos también a disposición de ustedes, justamente en la tienda teatral, la librería que está aquí, justamente en la esquina de la Cinemateca. Entonces, entre algunos textos que pueden encontrar allí, Cultura Snack, Las leyes de la interfaz, Ecología en los medios, Narrativas transmedia, Hipermediaciones, Hacer clic, bueno, y precisamente la novela de la que vamos a hablar hoy. Y tenemos también con nosotros a Jaime Rodríguez, quien es escritor, profesor universitario e investigador, máster en literatura por la Universidad Javeriana y doctor en filología de la UNED de España. Es autor de 3 novelas, Gabriela Infinita, Debido Proceso y El infierno de Amaury, 3 libros de relatos, álbum Ficción y Olvido y Crónicas Mundanas, 3 hipermedias literarios y bueno, entre otros. Entonces, pues nada, yo voy a estar aquí acompañándoles también en la mediación de esta conversación, sin embargo también aprovechando que estamos así como en un ambiente, digamos, familiar, entre comillas, también los quiero invitar a que propongan también sus preguntas. Quisiera iniciar esta conversación adentrándonos pues específicamente en la novela y en los temas ya concretos de la misma. Y bueno, Carlos, mi primera pregunta es sobre, bueno, cómo te surge la idea de construir justamente esta ficción y cómo fue justamente como el proceso de construir un relato que mezcla historia y ficción, entre otras muchas. Justamente ahorita con Jaime vamos a comentar un poco más cómo son esas otras entrecruces también de ideas dentro de la novela. Entonces, primero, ¿de dónde surge la historia y la idea? Bueno, ante todo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre me muevo cómodo en los entornos académicos, científicos, presentar libros científicos. Esto para mí es bastante nuevo también y bueno, esto es un descubrimiento. Y bueno, muchísimas gracias a Cinemateca y Jaime, allá por julio, leyó la novela y dice, no, tenemos que presentarle. Digo, ¿seguro? ¿Va a venir alguien? Y bueno, no, muchísimas gracias. Yo me muevo en el ámbito de la investigación, soy bastante bueno publicando artículos, por me los rechazan también, como todo el mundo, libros académicos, más ensayísticos, más densos a nivel teórico, pero he escrito ficción hace muchísimos años. Yo en el año 90 me fui de Argentina a Italia, tenía 26 años. Y en esa época, entre los 24 y casi 30, publiqué algunos guiones de cómics en la revista Fierro, mítica revista Fierro en Argentina. O sea que yo ya había tenido una experiencia de escribir ficción, pero era diferente porque eran guiones que después siempre algún dibujante, alguien, digamos, materializaba. Y después dejé de escribir ficción, no, no me seguí leyendo, obviamente, muchísima ficción, pero no escribía ficción. Allá por el año 2000 empecé a volver a la ficción, tuve 10 años escribiendo una novela que está inédita, porque, no sé, porque la reescribí tantas veces que yo ya no tengo capacidad de, de leerla, o quizá ahora debería, después de muchos años, debería releerla y reconstruirla nuevamente, la enésima vez. Pero bueno, esta es mi segunda novela, la primera que se publica. Digamos, y esta la escribí en 2 años más o menos. ¿Y por qué escribir una novela? Bueno, el hecho de estar, sobre todo en el ámbito académico, científico, nos obliga a escribir y publicar artículos científicos aburridos, serios, de quirófano, ¿no? Esto tienen, sobre todo las revistas anglosajonas, quieren, o sea, no les interesa el ensayo, nada. Entonces, claro, por un lado también es como hay una necesidad de válvula de escape, de escribir y explorar otros registros, ¿no? No quiero establecer paralelismo ni con Humberto Eco, pero por ejemplo García Canclini ha escrito una novela que la publicó Sexto Piso, Jesús Martín Barbero en un momento de su vida empezó a escribir poesía, repito, me siento años luz de todo eso, ¿no? Pero a lo mejor Eliseo Verón no escribió novela, pero escribió diarios,
donde había cosas así muy de crónica y ¿por qué no seguramente pinceladas de ficción? Como que bueno, a lo mejor habría que ver acá, analizar, ¿no? Si en el ámbito, esto de estar todo el día metido en un ámbito científico, limitado a un tipo de escritura particular, no te dan ganas a algunas personas de irnos a contar otras historias. Y bueno, después, bueno, también la posibilidad de aprovecharte una serie de lecturas, cosas que uno en el ámbito científico no puede hacer. Acá inventé bibliografía, yo nunca inventé bibliografía en un paper, creo, pero darse esos gustos, ¿no? De poder inventar un autor y citarlo, son cosas que solo la ficción te da esos placeres, ¿no? Y debo decir que fue una experiencia, esta novela, fue un flujo así de escritura, me divertí muchísimo escribiéndola, y esto pasa también con otros libros, por ejemplo, Media Evolution, que lo hicimos con Fernando Rapa, que es un diseñador, nos divertimos mucho haciendo ese libro, yo escribiendo los textos y él diseñando. Y yo creo que eso después se transmite al libro, ¿no? A la lectura. Claro, a lo mejor hay autores que sufren con la escritura y eso después también llega a los lectores. En mi caso yo me divertí con esta novela, que toca algunos temas medio trágicos, pero también hay muchos toques de ironía. Pero bueno, la experiencia me gustó y apenas pueda, apenas me saque encima unos artículos que tengo que terminar, seguramente me gustaría, tengo algunas ideas, me gustaría explorar otras cosas también. Pero bueno, para mí fue una linda experiencia y bueno, espero que la gente le guste, ¿no? Que se divierta y ahí aprenda algunas cosas de un país que está en un manicomio, ¿no? Que haga muchos paralelos también con nuestras historias latinoamericanas, nuestra historia latinoamericana y de nuestro país también. Yo quiero, bueno, ya invitar también a Jaime, quien ha leído la novela y la ha desmenuzado también, incluso en una reseña, ¿no? Que nos cuentes un poco, bueno, cuál ha sido como tu lectura también a propósito de la misma y cuáles son esos puntos relevantes que también les podamos contar al público que vale la pena como revisar allí. Gracias, Giovanna, y a todos ustedes muchísimas gracias también por estar acá. Y de verdad complacidísimo de poder estar aquí conversando con Carlos, porque sí, creo que fue hace como un año que tuvimos la noticia de la publicación de la novela y yo quedé pues muy sorprendido y también como con muchas ganas de saber cómo era ese ejercicio, porque yo creo que me he leído todos los libros de Carlos desde el hacer clic en adelante, 20 años de publicaciones, y pues ha sido una cosa que no esperaba, y por eso cuando tuve la oportunidad de leerlo, no, el libro no se conseguía hasta hace poco aquí en Colombia, y pues finalmente también por generosidad de Carlos pude leer pues, el manuscrito en la versión PDF última antes de la publicación y claro, una sorpresa, la segunda sorpresa, una de verdad bellísima novela, muy bien elaborada, muy bien estructurada, minuciosamente escrita en muchos sentidos y creo que vale la pena que realmente es la invitación más importante que puedan gozársela, así como nos ha dicho Carlos, que se gustó la escritura, sé que se va a gozar la lectura de los que finalmente se acerquen a esta novela. De hecho, pensaba yo que ahora que se hablaba un poquito de la diferencia de ficción y otros registros del discurso, y hablando un poquito antes aquí con Carlos, de amigos comunes como Carrión, ¿no? Que hace Jorge Carrión, el autor español, que hace ficción, pero hace también ensayo, hace muy buen ensayo. Vicente Luis Mora, que acabo de mencionarlo, que también es alguien que trabaja, ha tenido pues premios de novela, poesía, pero hace muy buen trabajo también ensayístico y teórico y académico. Creo que eso que es un signo de los tiempos, ¿no? Digamos que ya no hay esa dimensión como tan cortante de que uno escribe solamente esto u otro, sino que ensaya y en ocasiones incluso más atrevidamente mezcla, ¿no? Hace una mixtura. Allí en la novela de Carlos hay una mixtura también de registros, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, del lector, pienso que hay una propuesta muy exigente para un lector que espera claramente en una novela pues toda la trama, toda la narrativa que también aparece allí constante, digamos, es lo preponderante en el texto, pero van a encontrarse también con ensayos, con pequeñas fichas que imitan a la enciclopedia misma, unos ensayos al final, unos reportes periodísticos, es decir, hay mucho registro que hace que esta novela tenga una complejidad. Y yo lo que he leído un poco, o lo que yo he sentido un poco del tema es que
se necesitaba todo eso para dar cuenta de la complejidad. Yo creo que la literatura tiene esa capacidad de dar cuenta de una complejidad. Carrión, el amigo común que tenemos, habla de la capacidad poliédrica de la literatura, digamos, de mostrar distintas caras de la misma realidad, que a veces en el ensayo o en la propuesta académica o científica, pues no se llega a una manera más analítica, y esta nos permite más esa complejidad. ¿Y qué hay de complejidad allí? Pues muchas cosas. Por ejemplo, digamos que recoger de nuevo la historia argentina, sobre todo la historia más reciente, ¿no? La mitad del siglo XX para acá, hasta el año de enunciación de la novela, que es final de los 80s, pues son 40 años, creo que de los más complejos que ha vivido la historia argentina, y recogerlo allí no era fácil. Trae un pretexto que es muy bonito, los invito realmente a que lo sigan, que es una persona que cuenta su historia de lo que ha ocurrido, particularmente esa génesis o ese proyecto llamado la Gran Enciclopedia Argentina, que ahora preguntamos qué tanto de ficción tiene en realidad. Pero lo que hay es realmente una historia que intenta traernos a través de ese pretexto de nuevo una mirada sobre la Argentina, sobre la nación argentina, sobre el proyecto país Argentina, sobre la manera de entenderla, como en la reseña hablo de Homi Bhabha, que ustedes recuerdan que él tiene una famosa frase y que se vuelve un libro, y toda nación es narración, es decir, nosotros nos creemos colombianos porque nos echamos el cuento de que somos colombianos, los argentinos se echan el cuento de que son argentinos. Cuando yo estuve en Argentina, le contaba a Carlos, del 86 haciendo mi posgrado, pues entendí que era eso de ser Argentina. Yo recuerdo mucho que colegas míos argentinos que estaban haciendo el mismo posgrado usaban mucho este gesto, Argentina, y todavía se querían el cuento que era el quinto país del mundo en esa época. Y es algo que está muy allí, ¿no? O sea, cuando uno ve los fragmentos que, digo yo, inventa Carlos de la Enciclopedia Argentina, tienen ese tono, ¿no? Tienen esa idea de que incluso los fósiles argentinos son los más grandes del mundo, o las cosas que ocurren en Argentina son las mejores del mundo, y eso hace parte de la narración que implica el ser argentino. Por eso cuando llegué, Francisco, yo quería un lector argentino para que nos contara cómo la leyó, ¿no? Cómo se vio o no identificado allí. Entonces yo siento que lo que logra Carlos en este ensayo y este ejercicio es lo que se le pide a toda ficción. Por un lado, una manera particular de dar a conocer cosas complejas, y ustedes van a ver allí en la novela desde una reflexión sobre el barroco latinoamericano hasta la teoría sobre la locura en Argentina, de la que sufren los grandes personajes políticos en Argentina, una propuesta muy interesante de superar esa dicotomía entre el Martín Fierro y el Facundo, que siempre se ha dicho que es lo fundacional en Argentina. Pues Carlos nos propone otra teoría, es decir, se arriesga a otra teoría muy interesante en palabras de algún personaje de estos, da a conocer muchas cosas que tienen que ver con el momento cultural de la Anunciación. Aquí les doy un dato, que pena el spoiler, pero es un dato que ustedes van a tener que confirmar con las cuentas que hay que hacer en la novela de los tiempos, pero es final de los 80s, y ahí hay también un momento cultural, hablamos ahora, es posterior a la dictadura terrible que hubo en Argentina en los finales de los 70s, comienzos de los 80s. El final de los 80s es como la recuperación otra vez de ese espíritu libertario, democrático, etcétera, y no tiene nada de gratuito que haya sido ubicado ahí en un momento también mediático, interesante, con una cantidad de explosión, de nuevo libre de la comunicación periodística en la Argentina. Eso nos lo vuelve a traer de alguna manera, no como un ensayo ni como una hipótesis, sino como una narración. Yo dicto talleres de narrativa en la universidad y en otros sitios, y yo siempre les digo que a los narradores que las cosas que deben explicar, las hipótesis que ustedes planteen en un texto deben ser resueltas con más narrativa. Y aquí aparece eso, ¿no? La narrativa es la que nos trae
un poco ese conocimiento. Entonces, hay, digamos que de alguna manera, a pesar de que yo, por mi contacto con Argentina, conozco la historia, conozco las cosas, hicimos un taller alguna vez en la Javeriana de la narrativa de la Guerra Sucia, bueno, conocemos literatura argentina y cultura argentina, aprendí muchas cosas realmente de lo que es esa complejidad llamada la nación argentina. Pero también tiene la ficción tiene una capacidad de enamoramiento estético, digamos que si a ti no te atrapa un texto rápidamente, ya lo sueltas, ¿no? Este es de los que sigue uno ahí porque hay una enunciación muy consistente, la voz preponderante es de alguien que quiere contar la historia, se la está contando un reportero que se supone que finalmente nos la entrega a nosotros como lectores, con muy pocas variaciones, intervenciones, etc. Entonces esa voz está todo el tiempo allí, muy consistente, muy bien. Incluso al final uno empieza a dudar, a desconfiar del narrador, pero ya está atrapado completamente uno en la historia y intercala esa voz para no ser tan monológica con otros registros, los que les he comentado. Y otra cosa interesante, que además pues, tiene que ver con la capacidad de explicarlos, el conocimiento que tiene de los medios, y es que nos trae medios, pero enunciados textualmente. Es decir, hay fotografías, hay mapas, hay audios que son presentados en la enunciación de este narrador, y eso obliga a un ejercicio, ¿no? Un ejercicio intermedial, lo llamo yo, porque hay muchos medios entremezclados en la narración, pero todos están presentados en forma textual, es decir, allí no hay en ningún momento una imagen, ni tampoco hay un enlace a algún audio, no, está todo textualmente presentado, y eso es un ejercicio bonito porque los medios están allí también presentes. Y otra hipótesis que tengo allí, que vamos a conversar ahora, es que mucho de lo que Carlos ha hecho en ese trabajo universitario, académico, teórico, se vuelca allí, ¿no? Se vuelca de alguna manera inevitablemente en muchos aspectos de la novela. Es decir, a lo que yo voy es que además nos hace preguntas, es decir, una ficción no genera al final preguntas, sino nos obliga a pensar qué podría haber, lo comentábamos con Joana, de enciclopédico, por ejemplo, como proyecto en Colombia, o qué podríamos asimilar como algo parecido a lo que propone la novela para Argentina, pues también queda claro que la ficción no funcionó. La ficción de Carlos Escolari nos deja muchas preguntas, y eso hace que la función que llamamos trascendente permita que realmente haya conversación alrededor de la novela. Por ahora ese es como un primer comentario. Tengo muchas preguntas, pero digamos que avanzamos de a pocos. Bueno, pues yo quería seguir entrando ya en los temas específicos de la estructura y de, por ejemplo, los personajes. Ya Jaime nos ha avanzado un poquito en términos del narrador como protagonista, ¿no? Pero hay otro protagonista, el enciclopedista, ¿no? Uriburu. ¿Quién es Uriburu? ¿De dónde surge esa idea? Sobre todo porque, bueno, al yo terminar de leer la novela me puse a googlear el nombre y encontré varias cosas que me dejaron pensativa sobre, bueno, pero ¿de dónde te surgió? Porque, bueno, eso nos conecta con otras cosas de la historia argentina que ya nos podrás contar mejor tú. Bueno, gracias por la puntillosa lectura y análisis. Uriburu, en Argentina, Uriburu igual primer dictador. 1930, golpe de Estado, un general fascista da un golpe de Estado que fue el primero de una larga serie de golpes militares a lo largo del siglo XX. Y a mí me gusta esto a veces de agarrar a... Uriburu también es una calle, es una avenida, en Rosario, por ejemplo, en todos lados hay una avenida Uriburu, nunca le cambiaron el nombre. Pero me gusta agarrar estos apellidos que suenan, tienen su sonoridad, en este caso venía del País Vasco, y ponerse los personajes que no tienen nada que ver con la imagen fascista, todo lo contrario, ¿no? Y claro, entonces en un capítulo hay un árbol genealógico. Me averigüé el árbol genealógico de los Uriburu, y en un momento estaba el árbol ahí, me inventé una ramita, y de ahí viene el Uriburu, que es el personaje, que es la oveja negra de una familia muy derechosa y golpista, ¿no? Terrateniente. Entonces este Uriburu es la oveja negra que se dedicó al enciclopedismo, ¿no? Después estudiar a Francia, después vuelve, bueno, se involucra en este proyecto.
Ese es bien interesante, ese paralelo, de verdad que sí. Y pues Jaime, no sé si te gustaría que entráramos un poco más a mirar justamente eso que ya venías tú hablando sobre proyecto enciclopédico en Latinoamérica. No sé qué otros rastros tenemos de algo como tal. Habría que, ya tú nos contarás, Carlos, hasta dónde esto es cierto, ¿no? Porque como la novela sigue siendo ficción, ¿cómo es esto? Pero Jaime también, si nos puedes adentrar un poquito más en estos temas de enciclopedismo en Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, esto no ha surgido. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, digamos, con ese espíritu de una enciclopedia colombiana, pues no hay proyectos acá. O sea, hay cosas como mucho más fragmentadas, porque es que lo que aparece en la novela como el gran proyecto enciclopedístico es eso, ¿no? Es cubrir todos los aspectos posibles, en este caso sobre la Argentina, desde historia, antropología, arte, literatura, política, y lo más curioso y lo más, pues a la vez interesante e inverosímil es que es una persona el que hace ese proyecto, Uriburu. Uriburu es el enciclopedista, ¿no? Obviamente se apoyan muchos autores y eso sirve para que la novela nos traiga también esto que ha llamado Carlos la biografía inventada, pero realmente hay también mucho de lo que podríamos llamar la intelectualidad argentina. A mí se me ocurren cosas como que hay proyectos de literatura o de enciclopedia literaria en Colombia o de algunas cosas sobre política, de historia más, ¿no? Más recientemente yo pienso que todo lo que es la misma Comisión de la Verdad, aunque esté centrada en el conflicto y el Centro de Memoria Histórica, intentan recoger desde mucho tiempo atrás lo que ha sido tristemente nuestra historia de la violencia, que es una enciclopedia negra, ¿no? La enciclopedia nuestra es la enciclopedia de la violencia. Entonces, pero eso surge más como una pregunta que deja la novela, como decía yo al final, ¿no? Cómo trasciende lo que se propone allí a preguntas, por ejemplo, aunque se insiste mucho como en la singularidad y en la particularidad de la historia argentina, muchas cosas sobre corrupción, sobre la forma política de hacer las cosas, se parecen totalmente a lo que hacemos acá. ¿Sí? Creo que es muy latinoamericano. De hecho, por ahí aparece un Perón ya más reciente, el exiliado, que le dice a Uriburu en alguna carta, oiga, esta enciclopedia debe ser más bien la enciclopedia latinoamericana. Yo creo que todos los estadistas latinoamericanos han pensado en lo latinoamericano como el telón de fondo, ¿no? No quedarse solamente, porque ha sido siempre el sueño, ¿no? El sueño de la Unión Latinoamericana que nunca existió y creo que va a ser muy difícil que eso ocurra. Entonces ahí aparecen esas posibilidades, pero yo creo que Carlos nos va un poco a orientar sobre, porque sí hay más bien unas referencias europeas, ¿no? de la enciclopedia en Francia, en Alemania, que es lo que trae Carlos como algo que se le ocurre a Perón, no sé si fue verdad o no, pero no importa, que debería ser el proyecto en Argentina. Entonces yo le paso la pregunta a Carlos, si me permites. Gracias. Bueno, vamos a un poco de historia. En Europa, todos los grandes estados nacionales tuvieron su enciclopedia. Los franceses, la enciclopedia iluminista, salió un poquito antes de la Revolución. Ahí Diderot, D'Alembert, Rousseau, todos escribían por ahí, Voltaire. O sea que era el gran proyecto, se hizo durante la época del rey, pero era el gran proyecto, era parte del proyecto revolucionario, la enciclopedia, ¿no? Primera enciclopedia que tiene solo orden alfabético, rompe con cualquier orden religioso del ordenamiento. En 18 volúmenes, más o menos, con ilustraciones, bueno. El Imperio Británico, la enciclopedia británica, que es de principio del 800, o sea, la potencia necesita tener el Estado colonizador, entre otras cosas, entre tener una buena flota, una buena red de comunicaciones, tener una reina, la reina Victoria, tenía que tener una enciclopedia. Mussolini llega a Roma en el 22, hace un siglo, más o menos un siglo antes de Meloni, llega a Roma y ¿qué hace? La enciclopedia Treccani, que existía hasta hace poco, como se fue regenerando, ¿no? O sea, Mussolini encarga una enciclopedia estatal, proyecto, o sea, los grandes estados, era parte de la política, ¿no? Inaugurar estatuas, monumentos, etcétera, etcétera, pero también tener una enciclopedia nacional.
Claro, si uno analiza el peronismo de 45 al 55, era un Estado potente, era una Argentina rica, Europa estaba fundida, muerta de hambre, Argentina exportaba cereal a todo el planeta, el peronismo tiene una política nacional, popular, redistributiva. En esa época Argentina era un país serio. Argentina competía con Estados Unidos y Rusia para captar científicos alemanes cuando cae Berlín. Argentina en la época de Perón, desarrolla un avión cazarreactor basado en planos alemanes, que es muy parecido al MiG y un parecido al Sabre. O sea, eran los planos alemanes que terminaron en Rusia, en Estados Unidos y en Argentina. En esa época apareció un alemán que le vendió a Perón la energía atómica, y después era un fake. Pero de ahí nació toda la tecnología nuclear pacífica que desarrolló Argentina. O sea, era un momento que Argentina jugaba en la Champions, ¿no? Y la pregunta es, este Estado peronista que construyó los grandes edificios, todos los grandes hospitales, los sindicatos, todo, ¿cómo no hay una enciclopedia argentina? Lo más natural es que Perón, parte de su proyecto, aparte se había inspirado en algunas cosas también en Mussolini, ¿no? Él había sido agregado militar en Italia en los años 30, tomó algunas cosas, no todas, algunas buenas tomó, y las recicló, otras más o menos, pero qué raro. Entonces, si la gran enciclopedia argentina no existió, había que inventarla. Y ahí, digamos, esa es la idea de la novela, cuenta la historia de la gran enciclopedia argentina. Perón llama las situaciones, bueno, habrá preguntado quién es el que más sabe de enciclopedismo en Argentina, le dicen este tipo Uriburu, que no era muy peronista, que digamos, y bueno, y todo esto pasa al principio de la novela, ¿no? No tenemos testigos de todo eso, pero nuestro agente secreto reconstruye qué podría haber pasado en ese primer diálogo entre Perón y Uriburu. Perón era un gran seductor. Perón salía al balcón, le hablaba a los obreros, entraba y se reunía con un grupo de filósofos y se ponía a hablar de Aristóteles. Y todo el mundo salía peronista. Le hacía dos guiños, así el viejo, era un seductor nato. O sea, y bueno, a partir de ahí empieza se lanza se empieza a concretizar esta hipótesis de la gran enciclopedia argentina. Había que escribirla. Y la historia se va escribiendo, esta enciclopedia se va escribiendo a lo largo de muchos años, con gobiernos militares, con gobiernos civiles que duraban poco, y se va escribiendo prácticamente en la clandestinidad. Pero todo esto lo sabemos porque había un agente secreto que fue siguiendo a Uriburu durante todos esos años. Y llegado ya al final de su vida, la memoria cada vez más frágil, empieza a contar esto, la historia de la gran enciclopedia argentina. Si vamos al mundo real, en el 56 o 57 apareció una gran enciclopedia argentina que la escribió Abad de Santillán, que era un intelectual anarquista, una enciclopedia así, bastante escolar, digamos, y se llama la Gran Enciclopedia Argentina, pero no tiene nada que ver ni con el Estado peronista ni nada. Esta es otra, la de ficción es otra. Y un poco, bueno, como decía Jaime, ¿no? Está hecha de una perspectiva de un país que se creía el centro del mundo y tenía argumentos y economía y tecnología como para creérselo. En la portada se podría haber puesto también hay un planiferio redondo que está Buenos Aires en el centro del planeta. Sí, obviamente lo hizo un argentino eso. Podría ir tranquilamente en la portada de la novela, ¿no? ¿Por qué está Evita? ¿Por qué está Evita? Bueno, esto pasa al principio, no hago spoilers. Evita en el año 50, Evita muere en el 52. Ya en el año 50 le habían detectado que tenía algo raro, le habían operado de apendicitis, no les gustaba lo que había encontrado ahí dentro, empezaba a adelgazar, y le mienten, le dicen, bueno señora, no sé, qué será algo, bueno, tenía cáncer, un cáncer que estaba consumiendo. Esto se ve, bueno, en la serie Santa Evita, que también es otra ficción, pero esto se ve muy bien ahí. Y a Evita que es la mujer más potente de la Argentina, ¿no? Incluso más que Perón. Y le ocultan información, no le dejan ver los análisis, nada. Le dicen, bueno, malestar, qué sé yo, será el intestino, qué sé yo. Entonces ella sospecha que le ocultan información. Y un día lo escucha a Perón hablar de una enciclopedia. ¿Y qué hace Evita? Se hace mandar un agente de inteligencia, joven, se lo mandan, para que espía a Perón, que le averigüe qué es eso de la enciclopedia, porque le está ocultando cosas. Entonces que ahí se cruzan estos personajes. Y durante varias décadas, un par de décadas más, este agente secreto, su misión es ver
la creación de la Gran Enciclopedia Argentina, y ese que al final nos cuenta la historia, ¿no? Esto no es ningún spoiler, esto está al principio, entonces imagínense todo lo que pasa después. Yo diría que, bueno, la historia es muy, en ese sentido es un duelo, diríamos, masculino entre el enciclopedista y el agente que lo va siguiendo, monitoreando. Pero yo creo que, bueno, hay dos personajes hay varios personajes femeninos que están por ahí, pero hay dos que para mí son fundamentales, que es la enciclopedia y Evita, que sigue apareciendo a lo largo del relato, ¿no? Hay otros encuentros, cositas que pasan por ahí. Está la sombra de Evita, de verdad, desde el inicio hasta el final en toda la narración. Jaime, quisieras... No, yo quisiera tomar este último de los personajes, porque sí, efectivamente está el agente secreto, que es el que cuenta la historia, que le está contando un reportero, incluso al final hay un ensayista que trata de recoger algunas cosas, pero estos personajes que podemos vincular con lo femenino, pues está la Argentina, ¿no? Es la Argentina, que pues es esta abstracción, ¿no? La nación argentina. Está obviamente Evita Perón, esa carátula es hermosísima y se ve perfectamente lo que era ella. Está Blanca, la esposa del agente secreto, que también tiene un papel, es un personaje marginal, pero termina siendo muy importante. La enciclopedia, que también aparece como femenino. Y para mí Evita, a pesar de que aparece 2 o 3 veces en la novela, pues tiene el rol más femenino de todos. Es la génesis, la concepción de lo que dispara toda la narración que hay detrás. Ella no inventa la enciclopedia argentina, ella lo que se inventa es la necesidad de espiar el proyecto, ¿sí? El proyecto nace por Evita, es decir, nada menos que la madre finalmente de esta aventura del agente secreto, el agente de inteligencia argentino. Y ahí hay otra cosa que quisiera pues, conectar con lo que hemos hablado antes, porque hay unas similitudes expresas. El mismo agente secreto habla de que lo que son las agencias de inteligencia ahora, y en el momento en el que se narra se llama así, ya no trabaja para esas agencias porque está jubilado, pero trabajó ahí. Pero antes se llamaba coordinación de comunicaciones, ¿no? Comunicaciones. Entonces la palabra comunicación nos vuelve a traer aquí a todo el tema que trabaja Carlos Escolari en su teoría y en su trabajo académico, porque en varios momentos hay una presentación de alguna manera de paralelo entre la labor del semiólogo con la labor del agente secreto, porque el semiólogo está detrás de signos, en busca de estructuras, ¿no? Siempre está descubriendo signos para darles estructura, y eso es lo que hacía también el agente secreto Francisco Muñoz, el protagonista de la novela, que tenía que estar detrás, ¿no? Detrás de muchos signos, detrás de muchas huellas, de muchos trazos, intentando estructurar qué era eso de la enciclopedia argentina, que finalmente no se puede conocer, ¿no? Finalmente no puede haber una estructura. Hay un intento de estructuración al final en un ensayo que aparece al final en la novela, pero le toca a uno como lector intentar hacer estructuras de lo que uno puede ir previendo que es esa enciclopedia argentina. Entonces ahí aparece una relación que ojalá pudiéramos, y le doy la palabra a Carlos ahora, como ampliar un poco sobre los medios. Ya he dicho antes que se usa la grabadora, ¿no? O sea, ahí hay una arqueología de medios, porque claro, muchos de nosotros, ustedes los jóvenes, no conocieron la cultura que había atrás de la grabadora, los cassettes sobre todo, ¿no? El cassette que cuando se inventaron el de 90, que incluso hay marcas ahí, ¿no? TDK, y todas esas cosas que aparecen en ese momento, eso es pura arqueología de medios, pero hay una cultura detrás. Yo ¿no? Pues Carlos y yo la vivimos. Todavía, y todavía la usas, pero cassettes, por ejemplo. Yo tengo ahí en mi casa un aparato retro que permite que uno reproduzca cassettes, reproducirlos por lo menos. Pero siento esa dimensión un poco retro también, y otras relaciones con los medios que inevitablemente te presentan allí mismo también como este conocedor de medios. Un poquito ampliar eso.
Sí, yo aclaro que yo escribí una novela, no estaba pensando en las teorías de la comunicación y la evolución de los medios. Se habrán ido colando las cosas porque es mi día a día también. Me gustan las historias, ya sea científicas y de ficción, donde hay objetos. Últimamente, bueno, por ejemplo, dentro de la literatura argentina, Fogwill escribió muchas novelas, cuentos y las llenaba de marcas, objetos. Él fue publicista muchos años, entonces hablaba del Rolex, todo esto está rodeado ahí, ¿no? Fogwill, su primer cuento así que lo hizo destacar, fue un concurso del Círculo de Lectores en el año 82, justamente un poquito después de la Guerra de Malvinas. Y estaba Borges en la comisión, en el tribunal, y fue elegido entre los 10 mejores cuentos, se publicó el libro, y dicen que Borges, después de leer este cuento de Fogwill, dijo, este hombre es el que más sabe de marcas en Argentina. Claro, cuando Fogwill le dijeron eso, que Borges haya dicho eso, ya se sentía. Y un amigo vino y le dijo, mirá que dijo el hombre, no el escritor, que más sabe de marcas en Argentina. Ahí le pinchó el globo, ¿no? Bien, no, me gusta esto, me gusta la ciencia ficción de Ted Chiang, que digamos que la ciencia ficción siempre está, hay objetos, ¿no? Y me gusta la sociología que trata lo material. Me quedo con Bruno Latour y no con Bourdieu, que escribe 600 páginas sobre la literatura, el campo y la pintura en el siglo XIX y menciona la fotografía una sola vez y no habla del pomo de pintura que permitió a los impresionistas salir a pintar afuera. ¿No? Lo dejo ahí. Me gusta lo material. Pero yo no estaba pensando en la arqueología de los medios y todo, pero claro, es cierto, son experiencias. Esto es cuando a un niño, a un adolescente le dan un cassette, no sabe dónde meterlo, ¿no? Bueno, nosotros se lo vivimos. Hay un vídeo dando vuelta de los sonidos del cassette y todo, que era el sonido de nuestro ecosistema mediático de hace 30 años, pre-web, digamos. Y claro, bueno, es cierto, en el libro hay descripciones de fotografías, se trabaja con mapas, hay textos literarios, ensayísticos y está enciclopedia. La enciclopedia está toda fragmentada, con trocitos por ahí, ¿no? Pero yo creo que también está el personaje, la enciclopedia está en la Argentina, pero en un momento se fusiona, porque la fragmentación de la enciclopedia es la fragmentación del país, un país que está cada vez más destrozado y fragmentado, eso ha empeorado, y yo creo que también ahí se solapa la imagen de la enciclopedia con la del país, ¿no? Como que también hay un proyecto textual que reconstruir el país. En algún texto alguna vez Caparrós hablaba, decía que el país era como un puñado de textos. Bueno, es un puñado de textos abollados, ¿no? Cada vez más separados, en sucio, manchados de tinta. Hay una parte del libro que también está la importancia de los textos enterrados, ¿no? Que fue todo un tema. Y de eso ha habido, después me enteré, hubo proyectos artísticos de desenterrar libros que se habían enterrado durante la dictadura para ver qué había bajo tierra, ¿no? Un poco de arqueología forense editorial. Sí, hay allí como toda una escritura transmedial desde la ficción ahora mismo. Bueno, pues el tiempo es así muy apretado también. Carlos nos ha regalado este espacio generosamente. Yo quisiera abrir también el espacio de preguntas para ustedes, si hay alguien que quisiera ya comentar algo sobre la novela o sobre otros temas que también ustedes están interesados en conversar con Carlos y con Jaime. Si acaso hay alguien que quiera preguntar algo. ¿Tú quieres preguntar algo? Pero no es comentar para nada la novela, porque tengo que, como lo ha dicho Jaime, lamentablemente, y esa es una pregunta que empieza ahí, es decir, ¿hasta qué punto estamos desconectados en América Latina? Es decir, conocemos a nuestros escritores, nos preguntamos hasta qué punto son leídos a nivel latinoamericano. Por ejemplo, Jaime dice, hace un año conocí la novela, no se encontraba el texto, ahora les tengo la oportunidad de leerla, así que no puedo para nada comentar la novela, pero sí le quiero preguntar por algo que estoy viendo allí. Ese gran, bueno, no sé, me parece que ese gran es irónico, es burlesco, está escrita esta obra con humor, porque siento y ya como que tengo las ganas de leer la vaina, sobre todo por ese humor que tiene que haber allí. Y la pregunta también va de paso, ¿conversa usted? O bueno, eso no es una pregunta, sino más bien, todo el tiempo he estado pensando en la literatura nazi en América, el libro este que se escribe con tanto humor, literatura nazi en América, el libro que se escribe Arturo Bolaño. Fue lo primero que leí de Bolaño hace muchos años. Sí, pero allí justamente es un proyecto parecido al de la gran enciclopedia, ¿acaso? Porque allí está toda una historia subrepticia entre ficción y realidad, ¿cierto? Sí, de lo que es América Latina, de lo que es
el pensamiento latinoamericano. Claro, pero con un humor, con una ironía. Pero bueno, más bien, a ver, preguntas, no pueden ser, no puede ser otra cosa. Una enciclopedia argentina no puede ser más otra cosa que grande. Es un chiste argentino esto, ¿no? ¿Saben por qué el argentino sube a Monserrate y mira para abajo? Para ver cómo se ve Bogotá sin él. Y esto juega, la novela juega con esto permanentemente, ¿no? Esta enciclopedia es fruto de un proyecto nacional, de un país potente, un estado potente, donde se habla de los dinosaurios argentinos, se habla de la conquista de América, de las crónicas, o sea, el formato enciclopédico que está fragmentado por ahí, me dio el gusto de escribir de temas que normalmente no escribo, que me caen simpáticos, todo el tema del barroco, todo esto. Y la locura en Argentina, que es un tema que siempre estuvo dando vueltas por ahí. Eso por un lado. Claro, como dije antes, también esto me dio la posibilidad de inventarme autores, inventarme textos, referencias bibliográficas. Eso, claro, no lo inventó Bolaño, Borges ya antes lo había hecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un juego y sí, esta influencia, ¿no? Yo había leído a Bolaño, el primer libro que leí de Bolaño fue la literatura nazi en América, que, repito, es totalmente borgiano esto. Hay otra cosa de Bolaño que me gusta, y que eso sí lo hablo, por ejemplo, tengo algunos ejemplos cuando hago conferencias sobre el tema de medios, que el tema de las listas. En la enciclopedia hay listas y ahí aparecen, y eso es muy bolañesco, digamos. Pero también Humberto Eco, que es otro, para mí un referente teórico, publicó un libro sobre las listas también. Pero sí, yo creo que en un momento, a ver, está el tema de la patria grande, el famoso discurso de la patria grande, ¿no? Todos los movimientos revolucionarios, nacional populares, de izquierda, latinoamericanos, los años 60, 70, siempre todos aspiraban a la patria grande. En un momento, como tú decías, Perón, como dice, bueno, como que parecería que ya no es la gran enciclopedia argentina, que ya Perón aspiraba, esto ya en el exilio, ¿no? Que se escalara, como se dice, la enciclopedia y fuera un gran proyecto ya continental. Todos esos intentos de hacer la gran unión política latinoamericana, con todo su avance y retroceso, el resultado ha sido bastante pobre. Y yo siempre digo, si algo había en la izquierda de los años 60-70, era el sueño de la patria grande, y había dos grandes odios, que era el capitalismo y la televisión. Matelar, no la crítica de la televisión. Y al final uno dice, ¿qué es lo que unió a América Latina? El capitalismo y MTV y CNN y la televisión, sí, el EMI latino y toda esta historia de televisión latina, el MTV latino, ¿no? Al final, donde hemos avanzado más en unidad se consiguió a través de la televisión, que era uno de los diablos que había en esa época, ¿no? Respecto al enciclopedismo, esto es interesante. Hubo una enciclopedia argentina, está de Santillán, así, donde yo encuentro, no conozco a fondo la cultura de todos los países latinoamericanos, obviamente, pero donde yo encuentro un fuerte componente enciclopedista es en México. Carlos Monsiváis, que era coleccionista de todo, coleccionaba muñequitos de acá, de allá. Está el Museo del Estanquillo, en pleno centro de Ciudad de México, que es parte de la colección de Carlos Monsiváis. Coleccionaba de todo. Tenía el síndrome de Diógenes, supongo, porque juntaba todo. Otro es Elizondo, el autor de Farabee, que es una novela casi de la época de Rayuela de Cortázar, una novela también así totalmente fragmentada, un delirio, y este señor también tiene libros y se ve que él era coleccionista de objetos, de instrumentos viejos, instrumentos médicos, qué sé yo. Y he detectado muchas veces en México esto, el coleccionismo del mercado de pulgas. El otro día, el año pasado, falleció el padre de un amigo, buen amigo mexicano, un señor que tenía 98 años, creo. Bueno, estuvieron 6 meses vaciando su casa, porque este señor era un ingeniero, no tenía formación así. Bueno, este señor se pasó 100 años de su vida coleccionando cosas, y era increíble. Coleccionaba, se iba todos los fines de semana a mercados de pulgas, ¿no? Con sus amigos, y eso lo mantuvo en vida tantos años seguramente, y se compraba todo. Colecciones de teléfonos, colecciones de instrumentos de comunicación antiguos, colecciones de instrumentos médicos, libros, estampas, de todo. Y ahí me empecé digo, habría que indagar más, a lo mejor es un componente muy fuerte de lo mexicano esto, porque no son pocos, y donde uno mira esta cosa de colectar, bueno, Arreola, el otro, el escritor, también tiene esta cosa fragmentaria de juntar cositas, ¿no?
Habría que verlo. Yo donde he encontrado más enciclopedismo me parece que es en México, de esta actitud coleccionista salvaje, ¿no? El coleccionismo salvaje. Bueno, quiero agradecerles mucho por la presentación que han hecho, porque de verdad que despiertan el interés por leer la novela, que hay que comprarla. Y hay una pregunta que me veo obligado a hacerle al profesor Scolari, y es, yo sé que en algún momento dijo usted que esto era una novela y que esto es literatura, que no es teoría, pero usted, digamos, como para alguien que conoce su obra sobre transmedia, producciones transmedia en general, puede resultar un poco paradójico que uno escriba un texto impreso, lineal, cuando tiene toda la teoría multimodal, transmedial en la cabeza, y entonces no sé, me sorprende, me desconcierta un poco esa afirmación de esto es literatura, esto no es teoría. El profesor Alejandro ha mencionado en algún momento que hay algunas cosas ahí de arqueología de medios, pero, o sea, me muero por leer eso, de cómo es que se presenta la fotografía en un texto, y cómo está, bueno, otros media, digamos, que están presentes allí. Pero bueno, la pregunta es así, simplemente como, ¿es posible realmente hacer esa distinción? Y cuando uno es plenamente consciente, como usted, claro, insisto, del mundo transmedial, volver a escribir un texto impreso, lineal, no sé, ¿en qué sentido eso es posible? Sí, te entiendo. Gracias. Mi primer libro, que yo publiqué en Italia, un libro así, un producto comercial, digamos, era un hipertexto en un disquete, con estructura reticular, no sé, se llamaba Hyperbook. En italiano era un hipertesto per sapere cosa sono gli ipertesti. Un hipertexto para saber qué son los hipertextos. O sea que eso ya lo hice. No, bueno, el tema es, no es obligatorio hacer transmedia. Yo siempre lo digo en mis clases, lo he dicho durante 10 años más. No es obligatorio hacer narrativa transmedia. Hay relatos que se aguantan bien en un formato. Hay series de televisión que se podrían expandir, pero que aguantan como un buen producto televisivo y ya está. Otras narrativas están invitando a convertirse en transmedia, a seguir contando. Yo no lo niego, yo creo que esta novela invita quizás a seguir ampliando este mundo narrativo, porque la enciclopedia está fragmentada, no se sabe bien dónde está, hay trocitos por ahí, o sea que está la puerta abierta a seguir narrando. Mañana podrían aparecer nuevas fichas de la enciclopedia. Si tú consigues un buen socio capitalista, hacemos un podcast, hacemos un documental, hacemos un largometraje, una serie en Netflix. Yo no tengo problema. Porque, digamos, se aguanta, yo creo, esto más o menos así, pero queriendo... esta historia podría continuar seguramente, porque está esta cuestión de la enciclopedia inconclusa, ¿no? Y podría continuar en otro formato, ¿por qué no? Yo no ahora, sinceramente, ¿qué hago? Escribo un guión transmedia y salgo a buscar sponsor. Ahora tengo que dar clases, tengo clase de máster el lunes, mañana tengo clase en los Andes, no tengo mucho tiempo. Pero no, yo hablando a nivel narrativo, bueno, hay relatos que aguantan bien en un medio y está bien, otros relatos piden a gritos ser transmedia, algunas veces se fuerza la transmedialidad, se expanden relatos que ya están bien y funciona, ¿no? Pero bueno, yo creo que acá sí, podría seguir contando la historia, el mundo narrativo de la gran enciclopedia argentina se podría seguir expandiendo, sí, con obras escritas o textos escritos incluso más breves, y por qué no pensar cosas. Dado que la dimensión oral, ¿no? Es un libro hecho, la mitad del libro es una entrevista desgrabada, la dimensión oral está muy fuerte, ahí pensar esto, que se pudiera hacer cosas en podcast, por ejemplo, tranquilamente aguantaría bien, digamos, no quedaría mal, quedaría muy coherente con lo que es el libro, sí, ¿por qué no? Antes hablábamos del documental fake, ¿no? Hay ejemplos históricos, documentales fake, y por qué no, esto tranquilamente aguanta un documental fake también. Porque aparte, para mí era fundamental lo verosímil. Una de las primeras personas en Argentina que lo leyó me dijo, pero esto pasó de verdad. Quería que fuera verosímil, que fuera todo creíble. Y
o sea, desde la misma idea que el peronismo encargara una enciclopedia, que Perón encargó una enciclopedia es totalmente verosímil, por esta historia del Estado potente que quiere marcar territorio, ¿no? Las grandes obras, hay que hacer una gran enciclopedia argentina. Y también es verosímil que una persona siga con esa militancia, ¿no? Porque el peronismo fue eso. Perón, durante Argentina 18 años estaba prohibido mencionar a Perón. Y vuelve Perón y gana las elecciones con el 62% de los votos, ¿no? O sea, hubo gente que, como se dice allá, hizo el aguante, ¿no? Años y años mantuvo el movimiento y peleó para que se votara y volviera Perón, sin que se votara sin restricciones, sin que lo prohibieran. Y bueno, ese espíritu también está en esta persona que es un militante de la enciclopedia, diríamos, ¿no? Bueno, esta es la última pregunta ya para cerrar. Bueno, en relación con la enciclopedia, es ese deseo del ser humano de abarcar el conocimiento, sistematizarlo y a la vez establecer fronteras. Si vemos la gran narración, la novela, la pregunta va para el escritor en el momento de articular. Pienso que debe haber una madurez para asumir la enciclopedia, el conocimiento, pero en qué punto la tiene clara entre la gran narración articulando con la enciclopedia. Y en relación con el formato, ya yo me imaginé, no lo he leído, y no veo la linealidad, porque la linealidad la rompe el lector siempre, y eso lo sabe el editor, porque saltamos, leemos, cerramos, lo botamos, lo volvemos a coger. Hay que ver la linealidad. Yo me lo imaginé ya a los dos, ¿cierto? En una multimedia digital, etcétera, y creo que lo vamos a disfrutar. Esa es la pregunta para el escritor. Yo no puedo hablar de gran novela ni nada, es una cosita que anda ahí, me gustaría seguir escribiendo ficción, pero a ver, esa cosa está dentro de la novela, porque en un momento un personaje se descubre como que el enciclopedista estaba en algún momento metiendo ficción dentro de la enciclopedia, y en un momento dice, bueno, es como que la gran enciclopedia se estaba convirtiendo en la gran novela argentina. O sea que también ahí, esto de moverse entre la ficción y la no ficción también está dentro del relato enciclopédico. Esto es un poco un spoiler, digamos. Pero sí, no sé. Es una obra polifónica. Muchas voces, me gusta eso, que haya muchas voces y estilos. Y ahí, bueno, que eso interactúe. Antes hablábamos, como que hay dos posibilidades, ¿no? Hay autores o autoras que mezclan ensayo y ficción y queda todo un recorrido amalgamado, desde Cebalda hasta Agustín Fernández Mayo. Y a cambio a mí me gustó, quizá por mi origen hipertextual como este señor, me gusta dejar los fragmentos y que venga ahí el lector o la lectora y vaya tejiendo los recorridos. Habrá gente que después otra cosa, me gustaba moverme entre dos extremos del canon argentino, que son opuestos. Uno es Osvaldo Soriano, el gran narrador que está excluido del canon de la Facultad de Argentina. Y el otro es Piglia, que ahí está la lista, está la cosa borgiana, la cosa de relectura textual, de inventarse cosas, ¿no? Y yo esto lo tenía claro, quiero escribir algo que haga un ping-pong entre la cosa de Soriano narrativa que Hemingway, digamos. O sea, hay que copiar bien, digamos, hay que inspirarse bien, ¿no? Y la cosa de borgiana, pigliana, y el Bolaño de esa, ¿no? De la cosa textual, así. Entonces hay momentos de la novela, o de este recorrido, que una colega de Argentina me dijo, pero esto es muy Soriano, me pareció, ¿no? Que te va llevando el relato, la aventura, ¿no? En esa Argentina peronista, crítica y llena de locos. Y hay momentos que ahí se convierte en un registro más académico, ensayístico, pero son como textos separados que dialogan entre sí, no hice un flujo único. Quizá por mi incapacidad de hacerlo también, ¿no? Pero también no, yo siempre prefiero incluso la otra novela que está por ahí dando vuelta, que nunca, no sé si voy a terminar algún día de cerrarla, pero está llena también de bloques, de fragmentos. No es casual que la novela salió en el 2021 y en el 2020 salió Cultura Snack, que es un libro escrito todo con fragmentos breves, que lo escribí casi en paralelo con la novela. Y esto es un ensayo sobre las microtextualidades, o sea que esto dialoga con aquello totalmente.
recogiendo esta última intervención y las dos últimas del público, así como hay transferencia del escritor de su vida inevitablemente en la escritura de ficción, como las que hemos comentado, también el lector transfiere sus propios guiones, ¿no? Y ese en particular de la hipertextualidad, pues obviamente en el caso mío estuvo pendiente. Para mí está ahí sugerido, digamos, en toda esta fragmentación, cuando uno tiene que pasar del relato a la ficha enciclopédica, entre las fichas enciclopédicas a hacer ficción. Las cuentas que yo hice, me imagino que los lectores harán otras cuentas, las 5.000 fichas que debería tener la enciclopedia, porque como no la vemos, está perdida, exigirían un lector hipertextual, pero totalmente, digamos, con muy buena habilidad para hacer relaciones, porque está ahí, está fragmentada, está desaparecida, suponemos cuáles son los temas. Entonces también el lector, el guión del lector se cuela en la lectura, ¿no? Y por eso yo en la reseña hablo de una hipertextualidad sugerida, ¿sí? Ahí está, latente por lo menos, que no necesita el formato electrónico, pero está ahí, ¿no? Como una exigencia para el lector. Y repito, es la metáfora de un país desarmado, que hay que rearmarlo, no sé cómo, pero yo lo que a veces en el sentido, yo tengo mucha, en eso, bueno, Piglia habla mucho, la ficción del Estado, pero yo creo que a veces la ficción tiene una capacidad de análisis y de decir cosas que uno puede leer 300 libros de economía política de Argentina, qué sé yo, y yo creo que las ficciones, desde el Facundo en adelante, y los libros de Piglia y de Borges, te dicen a veces mucho más para captar lo que está pasando en una sociedad en un momento determinado, que a lo mejor leerte 50 libros de economía o de política, empíricos incluso, que analizan eso. Y bueno, yo creo que todo sirve, ¿no? Pero si uno va a una librería de usados en Argentina, en Buenos Aires, te vas a encontrar pilas de libros sobre cuál es el problema argentino, pilas de libros sobre la crisis económica en Argentina, o sea, un siglo de libros, ensayos y obras académicas tratando de explicar un país, el fracaso de un país. Es el fracaso, un país que estaba en el top 10 en 1910, hoy estamos, ya no digo, no sé, no estamos fuera de cualquier clasificación de cualquier cosa. Y bueno, y esto también es un aporte tratar de reflexionar sobre eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos, Jaime, por su tiempo, por esta conversación maravillosa. Ya sabemos que, como les comenté al principio, en la tienda teatral, la librería que tenemos aquí en la esquina de la Cinemateca, podemos encontrar los textos de Carlos Scolari, todos los que estamos viendo aquí. Entonces, pues muy invitados a comprarlos, a leer la novela y a seguirla comentando. Bueno, Carlos tiene también su blog Hipermediaciones, Jaime también tiene su blog, ahorita nos comentas cuál es el nombre, el mismo, para que los sigamos ahí también, a propósito de la reseña que ha escrito Jaime. Y bueno, Carlos, ¿quieres comentarnos? No, solo dos cosas. En una hora presentamos esto en FESCOL, en la 71 y la cuarta. Y el sábado a las 11:30, en Wilborada, presentamos La Guerra de las Plataformas, que acaba de salir, está acá por todos lados de España, todavía yo no lo había visto, pero llegó antes a Colombia, de Anagrama. Es un libro, es un ensayo muy narrativo, breve, que se llama La Guerra de las Plataformas, del papiro al metaverso, que es un poco un recorrido sobre las grandes batallas mediáticas de la humanidad. ¿Tu blog? Nómadas y Rebeldes. Eso, ahí encontraremos la reseña y otros trabajos literarios de Jaime. Entonces, pues nuevamente muchas gracias a todas y todos por venir, y bueno, los esperamos en próximas citas acá en la Cinemateca de Bogotá. Un aplauso de agradecimiento para todos. Un abrazo para todos.